Le están pegando demasiado al hombre en la República Argentina. Se come mucho menos pan, se toma mucho menos leche, se come menos carne, no alcanza absolutamente para nada, no hay diversión para la gente de los sectores medios y los más vulnerables. Ni hablar de darse determinado tipo de gustos, aquellos que para algunos era una ficción, pero que fue una realidad durante muchísimos años en la República Argentina. Hoy en Plaza de Mayo, un alimentazo. Así lo llamaron, porque ya no era un verdurazo, había algo más que verduras, era leche, pan, todo lo que más o menos se podía dar a la gente. Y la gente lo iba a buscar desesperadamente, porque algunos hace muchísimo tiempo que no se daban el gusto de una buena hoja de lechuga, de un poco de leche, de un pedazo de pan. Es muy triste que este sea el síntoma más importante de una sociedad en la que los números son elocuentes. Porque no es que decimos se toma menos leche y porque esto se nos ocurre, porque alguien nos dijo, ¿sabés que ahora estoy tomando menos leche? No. Está probado en las estadísticas reales que hay un 13% menos de leche que se vende. Y de pan se cayó de 90 a 75 kilos. Si bien sabemos que los que comen 90 son muchos más que comen 100, 120 kilos. Y los que comen 75 están para abajo, comen 60, 50, 40, 30 y a veces nada. Esta es la realidad, por eso el alimentazo de hoy. Nuestra colega Marcela Ojeda hizo un relevamiento. Verán ustedes lo que puso. 2019, 2016, 3 años después, en la rural precios y valores. Y entonces hace un cálculo que no sé si podrá captarse de la mejor manera en cuanto a cuáles eran los precios del 2015 y los precios ahora. Pero el salto es sencillamente atroz. No lo vamos a poder ver así, o por lo menos yo no lo puedo identificar, pero es un dato. Ahí están algunas de las situaciones que se han planteado. La hamburguesa, 45 pesos, ahora estaba a 120, por ejemplo. Es decir, se ha caído enormemente en cuanto a la posibilidad de comprarse ciertos alimentos, considerando lo que han aumentado. Pero miren ustedes lo que pasa con el pan. Vamos a dar el dato pertinente para que se entienda por qué estaban dando pan también hoy en la Plaza de Mayo de la República Argentina. El consumo de pan cayó de 90 kilos a 75. Insisto, este es un promedio. Están los que comen mucho más de 90 kilos, las familias que pueden adquirir mucho más, y están los que no llegan, no a 75, sino como les decía antes, a 50 o a 40. Mire lo que pasa con el pan, en la voz del presidente de los panaderos rosarinos, Gerardo Di Cosco. El gas industrial, la tarifa industrial que nosotros tenemos, en junio del 2015 a junio del 2019 tenemos registrado un 4.200% de aumento en la tarifa. Más los impuestos que se pagan, que en proporción aumentan la misma cantidad. Hace ya 1 año y medio que venimos realmente a los tumbos. El consumo cada día es un pasito más hacia abajo, con un 35% de ventas que han caído y que no se han podido recuperar nunca. Cada vez viene más gente a pedir a los negocios. Hoy se ha duplicado la cantidad de personas que vienen a pedir, aunque sea un pedazo de campo. Pero la asfixia no es solamente de los precios. Hubo inflación durante todos estos últimos años en la República Argentina, pero había un salario que lo superaba siempre. Nunca perdió, durante más de 10 años, el salario frente a la inflación. Creo que hay un año en el que se registró un empate. Entonces la realidad es que la inflación calculada por sí sola, estimada como el dato económico más fuerte, era un error. Por supuesto que la inflación de más del 20, del 15% no es para nada lo ideal, pero el salario siempre lo superó. Los trabajadores discutían con los patrones cara a cara en paritarias que les daban siempre la posibilidad de superar lo que era la inflación. Ahora no, ahora todo es ajuste, todo es achicarse. Achicaron a la gente. Lo del déficit primario, que estaba en 2 puntos, 1,8, dijo Alberto Fernández, creo que está entre 1,8 y 2 puntos, era el déficit, pero que lo provocaba la gente, atender a la gente. Ahora el déficit es 0. Muy bien, le sacaron a la gente aquello que se le daba para que hubiera un déficit de 1,8. ¿A dónde fue a parar ese dinero? A la deuda. Es terrible, es una vergüenza, es una tristeza. El concepto económico que ellos han elaborado. Póngale que hay en juego 400.000 millones de pesos. Se los quitaron a la gente y se los dieron a los bancos, a los bonos y a todo ese mundo financiero que no sirve absolutamente para nada.
para el crecimiento del país, si ni inversiones tienen. Y además asfixian a la gente en la Argentina de todas las formas, porque no solamente el costo de la vida, está también el tema de lo que se gana o de lo que ya no se gana. Suspensiones, despidos. Cada vez que un obrero es suspendido, es aquel que está esperando un aumento de 50% para equilibrar lo que la inflación le dicta, y en cambio le dicen que va a ganar un 25% menos, o sea, queda a un 75% de lo que verdaderamente necesita. Eso cuando hablamos de suspensiones. También tenemos que hablar de cientos de miles de despidos. Mire lo de Techin. Yo no puedo concebir esto. El grupo Techin aplica suspensiones rotativas durante 6 meses. Los más grandes también ajustan, dice página 12. ¿Usted se acuerda de Macri y Roca haciendo una inauguración? ¿Dónde es esto? ¿Se puede alumbrar la memoria de cada uno de ustedes para tener una respuesta? Esto es en los Estados Unidos. Es una cosa insólita. Allí estaban Roca y Macri ofreciéndole trabajo a los norteamericanos. Ahí no hay suspensiones, ahí la cosa marcha muy bien. Es aquí donde suspenden gente, Roca y Macri. Ahí estaban caminando por instalaciones fantásticas, un negocio muy bueno, otra vez trabajo para los de afuera y no para los de adentro. Aquí suspensiones, como nos cuenta José Villa, un delegado de 35 años de trabajo en la empresa. Petro. Lo que está pasando acá en Valentín Alsina, nos hemos venido trabajando en relación a un gran proyecto Vaca Muerta. Ahora se está terminando de entregar toda la tubería y nos encontramos con esta situación de un plan de suspensiones. Es un plan de suspensiones y un tipo de modalidad que se viene aplicando ya desde los años 90 en la planta porque la fluctuación varía. Nosotros entendemos que se tiene que ver la forma de seguir trabajando todo el año. Nosotros como trabajadores lo único que pedimos es trabajar. Si ahora nos salen con algo que no se habló en ningún momento, que es el retiro voluntario. Es bastante difícil de comprender que tengan esa actitud hacia los trabajadores norteamericanos, llevarles trabajo, etcétera, y aquí, mientras tanto, quitárselo. Y si no, acepten que se está muy, pero muy mal, y que esta es la razón por la que Techin... ¿Cuántos churrascos va a comer el señor Roca de aquí al final de sus días? ¿Cuánto más se necesita? ¿Cuántos miles de millones de dólares tienen afuera? ¿Cuántos? Cada vez les es más fácil incluso ir a cumplir con los obreros. Porque antes, $1 millón les daba 9, 10 millones de pesos. Ahora les da 45 millones de pesos. Mire cuánto hay en la franja con la que pueden cubrir. Pero claro, el empresario nunca quiere tocar su dinero. Siempre quiere que la empresa sea la que lo genere. Y si la empresa está perdiendo por un tiempito o empatando, pues entonces el que tiene que perder es el obrero. Y el trabajador nunca. Por eso es que, bueno, mire este tuit de Jorge Duarte, un colega que muy inteligentemente dijo, en los 136 días hábiles de 2019 se presentaron 68 empresas a pedir procedimientos preventivos de crisis al Ministerio de Producción y Trabajo. Es decir, cada 48 horas una empresa pide preventivo, a partir de lo cual siempre lo que puede esperarse es lo peor. Cifras que se replican en Córdoba y Santa Fe, un claro reflejo, dice Jorge Duarte, del desastre económico. Y peor va a ser todavía con la reforma laboral. ¿Cómo puede ser que Roca y todos los empresarios estén pensando en flexibilizar todavía más? Nunca se les va a ocurrir acercar otra vez a modo de inversión en ellos mismos algo de lo mucho que han ganado. Si se tienen 1.000 millones afuera, en este momento son 45.000 millones de pesos y muchos de ellos los tienen. Los tienen. Entonces, ¿por qué no pensar un poco mejor en las circunstancias de todos esos trabajadores que, plusvalía mediante, podría decirse, les dieron tanta ganancia en los años y años que han trabajado para ellos? No, ahora lo que pretenden es llegar a una reforma laboral, asfixiar, tomar del cuello al trabajador, tenerlo a su merced. Maldita sea, puede ser que haya un trabajador que diga, bueno, yo voy a aceptar ganar menos para que haya trabajo para otro. ¿Y dónde está la dignidad del trabajador? Pero además, ¿no le alcanza con la persecución que significa que lo pueden echar en cualquier momento? ¿Qué tranquilidad, qué serenidad, qué sentido de la dignidad puede tener un trabajador
amenazado por la espada de Damocles, ahí sostenida por un hilito que le cae encima apenas le caiga él mal a un jefe, discuta algo que no puede discutir. Quieren obligarlo al trabajador a mirar el piso, a no poder mirar cara a cara a su jefe, a los dueños de las empresas. Trabaje, vaya y venga. 10 horas acá, 2 de viaje para allá, 2 de viaje para acá. No es vida, no es vida, y pueden hacerlo mejor, porque pueden mantener buena parte del caudal enorme de las fortunas que han hecho con esos trabajadores y con las ventajas que le dio el país. Al país no le deben nada, no le van a devolver nada, nunca. Siempre se lo tienen que devolver del bolsillo del trabajador. ¿Cómo se animan? Que se anime Macri, tan insustancial, tan frívolo, a hablar de reforma laboral, porque él es un empresario, vaya y pase, pero que todos en su conjunto y la UIA tengan ese desprecio por la clase trabajadora es inadmisible. Cuando se vota también. Reforma laboral, sí o no. Esto lo tiene que saber el trabajador. Y no puede ser que haya uno solo que esté en condiciones de decir, no, estoy con la derecha, porque... ¿Y cuál es el porqué? Además, no lo pude inventar. Las elecciones van a definir el rumbo de la reforma laboral que viene, señala el cronista. Es decir, las elecciones, el cronista, que no es Pravda, está diciéndonos que el gobierno tiene una idea de reforma laboral que es flexibilización total. Y piense lo siguiente, si este gobierno consigue presentarse a las elecciones con alguna chance, como indudablemente la debe tener, es terrible, porque no ha pagado una sola factura de las muchísimas que hay para formularle desde lo que pasa con la Argentina. ¿Saben por qué? Porque tiene un enorme poder. Todo lo que tiene el gobierno de Macri es poder, el poder que hay detrás. ¿Usted se imagina si ganan la elección? El poder devastador, definitivamente devastador, que van a tener sobre el resto de la Argentina. Duele nada más pensarlo. Confirmaron que se triplicó la mortalidad por no poder acceder a medicamentos. El neoliberalismo mata. Esto está señalado por fuentes de los servicios farmacéuticos. Me gustaría ver, pero son las asociaciones farmacéuticas las que señalan esto. Otra vez, cuando hagamos esto, siempre es muy importante tener la fuente. Pero son los farmacéuticos los que lo están diciendo. Mire lo que Juan Romero, el conocido médico veterinario, nos dice en algo que cuando conoció nos dio el deseo de conversar con él. Yo tuve la suerte de ser funcionario de Cristina. Inauguré 26 hospitales públicos, distribuí 43 quirófanos móviles, atendimos más de 500 municipios, hicimos 1,5 millones de castraciones y 4 millones de vacunas antirrábicas. De todo eso, ¿qué quedó? Hoy hace 6 meses que no hay vacunas, nadie se enteró. Hoy a tu hijo lo muerde un perro y tenés contadas las dosis. ¿Por qué? Porque los dólares se gastan en la campaña, no en vacunas. Mantuvieron el presupuesto, noten que lo gastaron, y tuvimos 6 meses donde faltó la vacuna antirrábica para perros por primera vez, por errores de licitación. No tuvimos vacuna pública, y hoy, si vos te muerde un perro en la cara, o te muerde un perro en el brazo, y te tienen que dar la vacuna antirrábica humana, que es importada, te la van a dar con cuentagotas, porque los dólares se utilizan para la campaña y no para la salud pública. Así están las cosas. ¿Y cuál es el complemento de tanta malaria, de tantos datos económicos que nos duelen, ya no solamente en el bolsillo, sino en el alma? La inseguridad. La provincia de Buenos Aires está arrasada, los números de la inseguridad han crecido, fuerte aumento de la inseguridad en la provincia de María Eugenia Vidal. Subieron un 63% los robos y un 50% los secuestros. Hay varias placas que se mostraron hoy de mañana, por lo menos. Fuerte aumento de la inseguridad en la provincia. La Procuración General bonaerense lo dice. Informó que las denuncias e investigaciones aumentaron 6,6% durante 2018, pero el desglose de los números es tremendo. El de los hurtos, el de los homicidios, todos los etcétera que usted pueda concebir. Si lo podemos hacer con rapidez, vamos, porque estoy impaciente por llegar a ciertos materiales. Bueno, aquí está, es lo mismo, ¿eh? Está bien, lo dejamos, lo vamos a completar. Ahí está esta placa. Esta es muy buena. El total
de delitos, porque lo que quieren decir es que han disminuido los delitos. Eran 798.000, aumentaron a 851.000. Esta es una realidad. Si hay otra placa también la mostramos, porque los números a veces golpean de una manera especial, si no quedan un poco en abstracto. Mire los hurtos, de 51 a 67, los robos, de 74 a 86, los robos con armas, de 51.000 a 53.000. Esta es la realidad. Robos con arma implica que es el rubro que menos aumentó. ¿Por qué? Porque lo que hay son primeros hurtos. Lo que hay es el primer delito. Algunos hurtos agravados, de 818 a 1.300, 63% creció. El secuestro extorsivo, un 50% más. La estafa, un 55% más. Y lo grave es que, como dice Fabián Perroni, y vale la pena escucharlo, bueno, mire los homicidios en robo, el homicidio culposo, pero escuchemos a Fabián Perroni cuando dice por qué se están produciendo todos estos delitos y alude al primer delito de muchísima gente a la que la arrastraron a esa condición, que quizás nunca pensó cometer un delito y ahora no tiene más remedio. Hay un problema social que es obvio, que hace que la persona que tenga la necesidad de comer, por decirlo de alguna manera, el delito más simple aumenta, y es sobre el cual más estamos trabajando. Con las zonas rojas, porque es una cuestión. Hay gente que delinque, que es la primera vez que está pasando, que antes no lo hacía, pero por una necesidad más que de delinquir, la de un apremio económico, que es lo que está pasando. O sea, la pobreza y la exclusión, más extrema lleva a que muchas personas salgan a robar para comer. Sí, por supuesto. Y se está trabajando sobre esta situación, porque el delito que menos está bajando es ese, el robo, el hurto, el asalto. Como tantas veces uno se pregunta cómo lo hicieron. Y lo hicieron con una catarata de mentiras que inundó nuestra vida, particularmente del 2011 en adelante. Pero cada año era peor, como los delitos en la provincia de Buenos Aires fueron aumentando, las coberturas periodísticas más mentirosas, delirantes y mafiosas que se hayan podido hacer en un país. Y así tergiversaron la democracia. Macri empezó a ser presidente el día que Nisman se suicidó, y todavía están con esa mentira. El otro día, en el acto del 18 de julio, el presidente de la DAIA se permitía decir que Nisman lo mataron, aludiendo a un presunto crimen político, cuando no hay un solo indicio, un solo elemento que permita pensar que no fue un suicidio. Escúchelo, porque después, si no vio ADN anoche, tenemos algo de asombro para presentarle. Hoy también recordamos a Alberto Nisman. Su tarea como fiscal al frente de la causa AMIA le costó su vida. Ante la confusión que se quiso sembrar inmediatamente después de su muerte, es importante que toda la ciudadanía tenga en claro qué fue lo que determinaron las investigaciones judiciales. Lamentablemente sabemos muy poco, pero sí sabemos que Alberto Nisman fue asesinado. Y fue asesinado por ser fiscal de la causa AMIA. Sabemos muy poco, pero sí sabemos que fue asesinado. Que ese es invento de Clarín, Patricia Bullrich y Gendarmería. Usted sabe, Clarín dijo lo que iba a decir Gendarmería un mes antes. Algo que está absolutamente probado. Anoche, ADN, cada vez más brillante, hizo un informe en el propio departamento de Nisman. Nosotros, con Adrián Guillot, gran editor, muchas gracias, concentramos un poco para podérselo presentar en la dinámica de esta columna. Preste atención, esto sí es verdad. Así es Puerto Madero, uno de los 48 barrios de la ciudad de Buenos Aires, el más exclusivo, el más seguro. Acá, el metro cuadrado de una propiedad cuesta más de $6.000. Aquí vivía el ex fiscal Alberto Nisman, un hombre que reportaba a la Embajada de Estados Unidos todas sus investigaciones. Para ingresar a la unidad 2 del piso 13 de la Torre Boulevard de la calle Azucena Villaflor 450, hay que pasar por una férrea guardia. Ahí se debe entregar el documento de identidad, te sacan una foto y después tenés que caminar unos 40 metros entre más de 100 cámaras de video hasta llegar al ascensor. Una vez en el ascensor, hay que marcar una clave personal de 6 dígitos que habilita a utilizar las teclas del mismo.
Es imposible llegar al palier del piso 13 sin ser visto por alguien. Lo cierto es que con Nisman muerto dentro del departamento, las puertas estaban cerradas desde su interior. El ingreso por la cocina tenía puesta una llave desde el interior con media vuelta. Hay que decir que si hubo asesinos, ellos debieron escapar por otro lugar que no fuera por las puertas. ¿Y cuáles pueden ser las alternativas? Las ventanas del piso 13. Vamos a acceder al palier central, por donde ingresaron justamente la primera vez la mamá del fiscal. Este es el palier central del departamento 2, como vemos ahí. Primero no pudo acceder la madre del fiscal al departamento porque lo que tenía era la traba interna. El departamento del fiscal está prácticamente como lo dejaron. Estos son los mismos sillones, estos eran los sillones que tenía Nisman, ese era el televisor del ex fiscal. Hemos reproducido exactamente cómo estaba la mesa del fiscal. Las aberturas del edificio para ver si se pudo haber metido alguien, 2 personas inclusive, y pudieron haber salido por las aberturas. Esta es una. Fíjate que al frente tenemos todo vidriado y podemos ver el comedor del resto de los departamentos. Ahora vamos a revisar las aberturas. Esta abertura se abre concretamente, pero si te fijas, para poder escapar, tenemos los guardias en este momento y siempre están los guardias. Fíjate dónde están. Lo que vamos a hacer es ir para la cocina. Está la misma pava eléctrica, está la misma plancha. Así estaba la cocina tal cual. Esta ahora la hemos reproducido igual, esa misma cantidad de frutas. Y esta es la otra puerta por la que dicen que pudieron escapar los asesinos. Finalmente el baño en donde aparece muerto el fiscal. Estaba la alfombra blanca, la bañera. El inodoro y el bidet donde supuestamente también quedaron rastros de sangre. El fiscal se encontraba mirándose al espejo, según la pericia, antes de suicidarse. En definitiva, este es el departamento del fiscal, tal cual estaba en ese momento. Lo mismo aire acondicionado, el mismo sillón, el mismo televisor, las mismas sábanas. Hay mucha seguridad, es altísimamente improbable que 2 personas hayan podido ingresar sin ser vistas por absolutamente nadie. Es brillante, honra a la televisión un programa como este, que lamentablemente solo se puede hacer de este lado. Del otro lado mintieron tanto que ya no tienen forma de entrar a ese sitio y decir una verdad. Porque la verdad es que Nisman se suicidó. No lo mató la presidenta de la República de entonces, no lo mató algún allegado, no lo mató un comando árabe iraní, entrenado por Fidel Castro, como decía Clarín, y repetían algunos otros medios. Si son capaces de tomar a un suicida, levantarlo, darle un tiro y dejarlo muerto para que ahora sí sea un crimen, son capaces de cualquier cosa. Y la verdad es que han sido capaces de los esperpentos más trágicos que en materia informativa puedan existir. En la Argentina o en cualquier parte del mundo, esto no tiene parangón. Por eso, esa brillantez del programa es además un documento periodístico muy, pero muy valioso. Lo que pasa es que hay formas de encarar el periodismo. También hay una distinción muy grande entre una manera y la otra. Hay reportajes que se hacen por un sector del periodismo de una forma a quienes están en el gobierno, a quienes son parte de ellos, a quienes son los propios, a quienes integran el establishment, y otra manera de preguntarle a quienes quieren cambiar eso. Morales Solá el otro día se arrastró a sí mismo un papelón por desconocimiento, por posición de antemano negativa hacia Alberto Fernández y porque se lo podía cotejar con cómo habían sido sus preguntas y su actitud cuando entrevistó a Macri.
Lautaro Mailén se puso a trabajar con estos elementos y con Adrián Guillot hicieron algo que vale la pena que podamos ver, que es muy importante, porque aquí está todo documentado en cuanto a cómo se hace periodismo hoy día en la Argentina, qué es lo que a usted le entregan cada día. En consecuencia, asista, lo vamos a hacer de corrido. Son 4 minutos que hemos preparado. ¿Cómo se le pregunta a Macri? ¿Cómo se le pregunta a Alberto Fernández? Por el periodista que es una de las insignias, de las 2 o 3 más importantes que tiene el periodismo del lado mañeto de la vida. Presidente, bueno, 2 días después del G20, que ha sido un éxito sin duda, Mi primera pregunta es algo que se pregunta a todo el mundo. Sí. ¿Cómo será la relación suya con Cristina Kirchner si es que gana la elección y llega al gobierno? Tan buena como es hoy. Pero le quería preguntar algo, déjeme preguntarle algo sobre en qué va a ayudar esa reunión a resolver los problemas del país. Es una muy buena pregunta, una muy buena manera de empezar. Es una muy buena pregunta. Bueno, entonces volvamos a la primera pregunta, porque acá lo que no sabemos es quién va a gobernar. Yo voy a ser el presidente. Usted va a ser el presidente. Sí. ¿Cuáles han sido los países que más se han comprometido a invertir? Yo diría que Estados Unidos, que es por lejos el primer inversor. Me llama la atención estas preguntas, pero yo se las voy a contestar. No, a ver, Alberto, acá lo que hay que determinar es la primera pregunta, es si va a gobernar usted o va a gobernar Cristina. Y voy a gobernar yo, Joaquín. ¿Cómo hace para llevarse bien con Estados Unidos y con China? Más aún, con Trump y con Xi Jinping. La verdad que generamos un clima muy bueno. Y yo veo que la Argentina, con Macri o con usted, después del 10 de diciembre, va a tener problemas. Y claro, todos los que va a dejar Macri. Claro. Bueno. Sí, dígalo, porque hay... No, y todo lo que en su momento también... No, todo lo que dejó Macri, no. Dígalo y seamos justos, Joaquín. Seamos justos. Pero es que no me puede hacer decir la mitad de la verdad. Yo arranqué con el choripán. Para mí lo más grande que tenemos es el choripán. Lo llenó de colesterol, No le saqué nada del colesterol, es así. El gobierno acaba de decir que el déficit ha cumplido la meta con el Fondo Monetario. El déficit primario, pero el déficit fiscal no es eso. ¿Usted alguna vez imaginó que iba a estar en el centro de una escena donde estaban los principales líderes del mundo, como uno más entre ellos? ¿Trabajó para eso? ¿Imaginar? No. Imaginé muchas veces ser el sucesor de Freddie Mercury, de ser Palermo, eso sí lo imaginé. Usted me confunde porque la mayoría de los economistas dicen acá en este programa que Cristina dejó un déficit de 7 puntos. Eso no es lo que dice el INDEC de Macri, que además hizo correcciones sobre las cuentas públicas. La otra pregunta es sobre el papel importante que para mí injustamente no se menciona de su esposa Juliana. Pero quisiera que usted hable del papel que ella ha tenido en esta reunión. La hechicera es hechicera intergaláctica, no solo hechicera para mí, no solo me ha hechizado a mí. La mujer tiene un rol fundamental en la familia, en la vida de los líderes. Ahora, ¿usted no reconoce que en el gobierno de Macri hubo un modo de hacer política distinto? ¿Cuál es el modo? Bueno, dialogaron con la oposición, negociaron. ¿Y ella influye en usted en algunas cosas como diciéndole, serenate, no te entusiasmes tanto con esto? ¿Tiene alguna influencia sobre su estado de ánimo? Sobre mi estado de ánimo, mucho. ¿Qué les dice usted, como candidato a presidente, a los kirchneristas que insultan o...? La verdad no le hacen ningún favor ni a mí, ni a la Argentina. Y lo mismo le digo a los otros. Sí, yo lo al macrismo enloquecido. Déjeme hacerle la última pregunta. Las lágrimas en el Teatro Colón, ¿fueron expresión de lo que usted vio en ese momento o fueron expresión también de la tensión acumulada? Usted vivió muchos meses, días de tensión y estaban llegando a su fin. ¿Qué expresó esas lágrimas? Pero a mí, yo antes de quebrarme ya venía respirando hondo. Pero, por ejemplo, ¿vamos a ir a un cepo o no? Obviamente que no, pero si lo critiqué, ¿por qué me pregunta? Por el Fondo Monetario. ¿Cómo con el fondo? Pero la relación, ¿cómo va a ser? Y va a ser con la misma que tuvimos en el 2004. Nosotros no recuperamos la relación con el fondo y le terminamos pagando. El que no le puede pagar es Macri. Y el fondo lo sabe, por eso hizo el informe que hizo. La Argentina no puede pagarlo por las condiciones que dejó Macri, Joaquín. Pero lo dejó Macri. No me eche la culpa a mí, ¿eh? Bueno, cerremos acá antes que empiece a llorar de vuelta. No. Más o menos. Macri, ¿cómo ha conseguido ser un genio
y que todos podamos advertirlo. ¿Cómo lo hace? ¿Trabajó para eso? Y el otro le responde, no. Y usted, Alberto Fernández, ¿por qué es tan mal tipo y está con esa gente? Y no se puede así. No se puede porque tienen un enorme poder. Por suerte, mire, está C5N. Y en todos los horarios periodísticos, 3, 4 veces más a veces de audiencia. Está pasando. Y eso tiene que ver con un apego a una cierta realidad. Uno puede no ser demasiado severo con alguien a que le tenga un poco de simpatía o de respeto. Las circunstancias pueden morigerar esto, pero de ninguna manera ir a este brutal exceso de que uno es Gardel y el otro no llega ni a la cuerda de una guitarra. Pero lo hacen siempre, todo es así. Yo podría, con los editores, ponerle 1000 ejemplos de reportajes que pululan por toda la televisión, del tratamiento que se hace. Mire, vamos a tomar un caso más para el cierre, que es el de Stornelli. Usted piense las preguntas que hay para Stornelli. Ahora vea de estas. Doctor, le quiero preguntar por una operación mediática que aparentemente hay en su contra. Esto es así. Hoy la coalición cívica, el partido de Elisa Carrió, denunció que una grabación en la que estaría el señor Barata, que fue segundo a la mano derecha de Julio De Vido y que está preso, quien habría estado liderando, digamos, la operación en su contra. ¿Usted cree esto creíble, verosímil? Estas cosas a usted, ¿qué le producen? ¿Lo desmoralizan, lo deprimen, lo abaten? ¿O está acostumbrado? Para salir ya de esto, ¿qué tan importante es la denuncia de este contador de los Kirchner Manzanares? ¿Va a seguir siendo fiscal de esta causa? Sí, por supuesto. Te pregunto porque en las últimas horas con todas estas operaciones se puso en duda. Si No, son operaciones. Así están las cosas. Por este tipo de periodismo que a veces les pasan cosas en el propio mundo de ellos, porque han tratado férreamente de instalar que el señor Santoro es un periodista y no un espía de Clarín, de los tantos que tiene, por otra parte, Clarín en el mundo de Comodoro Pi. Allí donde son los amos y señores, por cierto. Miren lo que pasa, como cierre, en un programa de televisión en el cual se habla de los 400 firmantes a favor de Santoro, diciendo no ataquen el periodismo, cuando Santoro para nada era atacado como periodista, sino tenía que dar explicaciones de hasta dónde es un espía, hasta dónde trabajaba en una banda, hasta dónde ayudaba a las extorsiones que cometía D'Alessio, desde cuándo se conocía con D'Alessio, cuánto tiempo hace que venían operando juntos. Sí, es verdad que las notas que sacaba en los diarios tenían que ver con una manera de presionar a aquellos a los cuales D'Alessio finalmente extorsionaba. Estas eran las preguntas. No era decirle, ¿de dónde sabe usted? ¿De dónde dijo usted tal cosa? Esa es protección de la fuente. Entonces armaron toda una historia para ir contra el juez Ramos Padilla. Y miren lo que pasó en un programa de televisión ayer, 2 periodistas, uno diciendo cómo han sido las cosas, cómo fue que Clarín, siempre el diablo detrás, es el diablo, actúa sobre las circunstancias para llevar agua para su molino. Jorge, la nata se sigue considerando una vaca sagrada. No, pero no importa. Perdóname, y Daniel Santoro, porque hay que decirlo acá, Daniel Santoro genera, por parte del grupo Clarín, una solicitada de 400 periodistas con el hashtag Santoro es periodismo. Me cago en esos periodistas. Ojo, está muy bien. Me cago en esa... ¿Por qué Santoro es periodismo? ¿Y todo lo demás qué hacemos? Periodismo. ¿Qué somos? Javi, no hay que... Y los que no firmamos esa solicitada, ¿qué somos? ¿No defendemos el periodismo? ¿El único que lo defiende es Santoro, que está acusado de las cosas que ya sabemos que está acusado? Y que se montó una... Y Romina Mangel, que es una de las víctimas de Santoro, también tiene algo para decir al respecto con relación a cómo fue la operación de esa solicitada que uno leía y decía, caramba, cuánta gente, cuántos periodistas, ¿no?, a favor de Santoro. ¿Será así nomás? ¿Cuál es la historia?
Sí, respecto a lo que Serrano, decía quiero Javi, entrar, simplemente decir que por supuesto adhiero, yo estoy muy enojada y lo he dicho con muchas de las asociaciones y entidades periodísticas que haciendo terrorismo diciendo van a meter en cana a Santoro, cosa que nunca pasó por la cabeza del juez y nunca estuvo en juego la libertad de Santoro, hubiesen averiguado un poquito mejor antes de salir, los corrieron diciendo firmen. Y con los colegas que dicen, nos apretaron para firmar, ¿entendés? Venían los jefes y nos apretaron, ¿qué periodista sos? Y a ver, ¿qué ovarios tenés después para firmar otra nota si venís y firmás asustado una solicitada? Así las cosas. La columna sigue mañana, Dios mediante. El programa continúa ahora mismo con Luli y está Victoria Tolosa Paz para conversar con nosotros.